Hay mañanas que lo cambian todo y que nunca ves venir. Rebecca Torres llevaba 20 años recorriendo estos senderos de montaña, encontrando la paz en el tranquilo ritmo de sus pasos y en la respiración constante de su perro a su lado. Esta mujer de 39 años creía conocer cada rincón de la naturaleza salvaje de Idaho que rodeaba su cabaña. Su pastor alemán Scout era su fiel compañero en estos paseos al amanecer, pero hoy algo enorme bloqueaba su camino. Un ciervo se mantenía inmóvil delante de ellos, más grande que cualquier otro que hubiera visto jamás, con unas astas que parecían tocar el cielo. Scout empezó a gruñir, un sonido grave que nunca le había oído antes. Entonces Rebecca se fijó en la herida que tenía la criatura en el costado, una abertura que revelaba algo imposible. Lo que vio en su interior cambiaría todo lo que creía saber sobre estas montañas. Pero, ¿qué sucede cuando los secretos más antiguos del bosque se niegan a permanecer enterrados? Antes de volver al tema, cuéntenos desde dónde nos está escuchando. Y si esta historia le conmueve, asegúrese de suscribirse, porque mañana tengo algo muy especial reservado para usted. Rebecca Torres se quedó paralizada en el estrecho sendero de la montaña. Su mano curtida agarraba el bastón de madera tallada que había pertenecido a su difunto marido, Thomas. 23 años de matrimonio, 5 años de viudez y 2 décadas viviendo en estas montañas de Idaho le habían enseñado a leer la naturaleza como otros leen los periódicos. Cada canto de pájaro, cada susurro de las hojas, cada cambio en el viento tenía un significado. Pero esa mañana, todo parecía estar mal. Scout, su pastor alemán de 5 años, se apretaba contra sus piernas, con los músculos tensos bajo su espeso pelaje. Lo había rescatado cuando era un cachorro del refugio de animales de Kurda, y en todos los años que llevaban juntos, nunca le había oído emitir el sonido grave y gutural que ahora resonaba en su garganta. Sus ojos ámbar permanecían fijos en el enorme ciervo que se encontraba a 30 metros de distancia, bloqueando el familiar sendero que conducía a Whispering Creek. La criatura no se parecía a nada que Rebecca hubiera visto en sus 25 años como guardabosques antes de jubilarse. Los ciervos de cola blanca del norte de Idaho solían medir alrededor de 1 metro de altura hasta la cruz. Este medía casi 2 metros, y sus cuernos se extendían lo suficiente como para rozar las ramas más bajas de los pinos circundantes. Cada punta de los cuernos brillaba con la luz de la mañana, afilada como la punta de una lanza. El pelaje del ciervo era del color del cobre viejo, más oscuro que cualquier otro que hubiera visto, y sus ojos tenían una inteligencia que le ponía los pelos de punta. Los dedos de Rebecca recorrieron las pequeñas marcas metálicas incrustadas a lo largo del camino. El bastón de Thomas, pequeñas placas de latón que marcaban los picos que habían escalado juntos, los senderos que habían explorado, la vida que habían construido en estas montañas. Hacía ya 5 años que se había ido, víctima de un ataque al corazón mientras cortaba leña detrás de su cabaña. Pero ella aún sentía su presencia con más fuerza en estos paseos matutinos. Thomas habría sabido qué pensar de este encuentro. Siempre había tenido un conocimiento intuitivo del bosque que complementaba la formación científica de ella. Su cabaña se encontraba a 5 kilómetros de una carretera forestal que la mayoría de la gente no podía encontrar sin GPS. Enclavada en un claro rodeado de abetos de Douglas y pinos blancos occidentales, Rebecca había elegido deliberadamente el aislamiento tras la muerte de Thomas, encontrando consuelo en los ritmos de la vida en la montaña, las migraciones estacionales de los alces, el regreso primaveral de los pájaros cantores, los bramidos otoñales que resonaban en los valles. Sabía qué senderos utilizaban los ciervos para beber, dónde hibernaban los osos negros, cómo cambiaban los patrones climáticos con el paso de las estaciones. Este ciervo violaba todo lo que ella sabía sobre el comportamiento de la fauna silvestre. Los ciervos sanos no bloqueaban los senderos ni miraban fijamente a los humanos. Salían corriendo al primer indicio de presencia humana, con sus colas blancas brillando mientras desaparecían entre la maleza. Esta criatura se mantuvo firme, mirándola con lo que parecía una intención deliberada. La herida a lo largo de su costado izquierdo volvió a llamar su atención. La abertura era perfectamente redonda, del tamaño de un plato, con los bordes lisos, como si los hubiera cortado el bisturí de un cirujano. A través de esa abertura imposible, vislumbró algo que desafiaba toda explicación. No era la carne roja y el hueso blanco que esperaba, sino un espacio hueco lleno de una luz suave y pulsante. La iluminación le recordó al fuego fatuo,
los hongos bioluminiscentes que a veces brillaban en los troncos podridos. Pero esta luz parecía viva, consciente. Los gruñidos de Scout se intensificaron. Rebecca lo había entrenado ella misma, aprovechando los conocimientos adquiridos durante años de trabajo con perros de búsqueda y rescate durante su carrera como guardabosques. Él la había ayudado a rastrear a excursionistas perdidos, a localizar a escaladores heridos y, en una ocasión, a encontrar a un niño que se había alejado de un campamento. Sus instintos nunca le habían fallado. Si Scout percibía peligro, ella confiaba plenamente en su juicio. «Tranquilo, chico», susurró, con una voz apenas audible por encima de la brisa matutina. «¿Qué intentas decirme?» Las orejas del ciervo se movieron hacia adelante al oír su voz. Su enorme cabeza se inclinó ligeramente y Rebecca sintió una extraña sensación, como si la criatura estuviera escuchando, no solo sus palabras, sino también sus pensamientos. Había pasado suficiente tiempo en la naturaleza como para respetar la inteligencia de los animales salvajes. Pero esto era diferente. Parecía una comunicación, un recuerdo que afloró de sus visitas infantiles a la cabaña de su abuela, no muy lejos de donde vivía ahora. La abuela Elena estaba llena de historias sobre los viejos tiempos, cuentos de criaturas que caminaban entre mundos y lugares, donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se difuminaba. Rebecca los había descartado como folclore, el tipo de historias que la gente de las montañas contaba para explicar lo que no entendía. Pero ahora, de pie allí, frente a ese ciervo imposible, esos cuentos infantiles parecían menos fantasía y más advertencias olvidadas. El sonido de pasos que se acercaban por el sendero detrás de ella rompió el hechizo. Rebecca se volvió y vio a Silas Creek emergiendo de la niebla matinal. Su paseo diario coincidía con el de ella. A sus 78 años, Silas se movía con la cautela de un hombre que había aprendido a respetar las exigencias de las montañas. Su abuelo había sido uno de los primeros colonos blancos del valle, y Silas era portador de la sabiduría acumulada de 3 generaciones de vida en la montaña. «Buenos días, Rebecca», la llamó, y luego se detuvo en seco al notar la postura agresiva de Scout. Su mirada siguió la de ellos hasta el enorme ciervo, y su rostro curtido palideció. «Dulce María y José», susurró. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?» «Solo unos minutos», respondió Rebecca, sin apartar la vista de la criatura. «¿Alguna vez has visto algo así?» Silas se acercó lentamente, golpeando con su bastón el camino rocoso. Observó al ciervo con la intensidad de un hombre que ve un fantasma. «Mi abuelo solía contar historias», dijo finalmente. «Decía que en estas montañas había cosas que no seguían las leyes naturales. Siempre pensé que eran solo cuentos, para evitar que los niños se adentraran demasiado en el bosque». La atención del ciervo se desplazó hacia Silas, y Rebecca notó algo que brillaba alrededor de su cuello, una cuerda o cadena de algún tipo casi oculta por su grueso pelaje invernal. Antes de que pudiera verlo mejor, la criatura dio un paso deliberado hacia atrás, luego otro, sin romper el contacto visual, y comenzó a retroceder por el sendero, moviéndose con fluida elegancia a pesar de su enorme tamaño. «¿Deberíamos seguirlo?», preguntó Rebecca, aunque todos sus instintos se rebelaban contra la idea. Silas negó lentamente con la cabeza. «Mi abuelo tenía un dicho: algunas invitaciones es mejor rechazarlas. Creo que esta podría ser una de esas ocasiones». Observaron hasta que el ciervo desapareció tras una curva del sendero, engullido por las sombras entre los árboles. Los gruñidos de Scouts se fueron apagando poco a poco, pero sus músculos permanecieron tensos, listos para la acción. Rebecca se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «¿Qué decían las historias de tu abuelo sobre criaturas como esa?», preguntó. Silas se apoyó pesadamente en su bastón, con los ojos azules perdidos en el recuerdo. Las llamaba guardianas. Decía que aparecían cuando algo estaba a punto de cambiar, cuando los viejos acuerdos se rompían. Gorsey también afirmaba que podía predecir el tiempo observando la forma en que su gato se lavaba la cara, así que nunca supe qué creer. Permanecieron en silencio durante varios minutos, escuchando cómo los sonidos normales del bosque volvían gradualmente. El parloteo de las ardillas rojas, el martilleo lejano de un pájaro carpintero, el susurro del viento entre las agujas de pino. Cualquier presencia que hubiera emanado del ciervo había desaparecido, dejando solo preguntas y la persistente sensación de que habían sido testigos de algo significativo. «Debería volver», dijo Rebecca finalmente. «Ve a comprobar la cabaña, asegúrate de que todo está en orden», asintió Silas.
Quizás sea prudente mantener a Scout cerca durante un tiempo. Algo me dice que el encuentro de esta mañana no es el final de lo que se está gestando en estas montañas. Cuando se separaron en la bifurcación del sendero, Rebecca se encontró mirando repetidamente por encima del hombro. La sensación de estar siendo observada persistía, aunque no veía nada más que el bosque de siempre. Scout trotaba a su lado, alerta y nervioso. Su habitual entusiasmo por el paseo matutino había dado paso a una cautela vigilante. La cabaña apareció entre los árboles. Era una modesta estructura de troncos toscos que Thomas había construido con sus propias manos. Los paneles solares del tejado cubrían sus necesidades eléctricas básicas y un generador de propano proporcionaba energía de reserva durante los largos meses de invierno. Un pequeño huerto, ahora inactivo a finales de otoño, ocupaba el claro soleado junto a la casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado una hora antes. Sin embargo, algo parecía diferente. Rebecca se sentó en la mecedora de madera del porche delantero, con el bastón de Thomas sobre las rodillas, e intentó dar sentido a lo que había presenciado. En todos sus años como guardabosques, se había encontrado con osos, pumas, lobos y otros innumerables animales salvajes. Había visto comportamientos inusuales en animales causados por enfermedades, lesiones o estrés ambiental. Pero nada en su experiencia explicaba un ciervo de ese tamaño con ese tipo de inteligencia. Y desde luego, nada explicaba el imposible espacio hueco dentro de su cuerpo. Scout se estiró a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas, pero con las orejas aún atentas a cualquier sonido inusual. Rebecca le rascó detrás de las orejas, agradecida por su presencia constante. Fuera lo que estaba sucediendo en esas montañas, no lo afrontaría sola. El sol de la mañana subía, disipando los últimos jirones de niebla y revelando el paisaje familiar que había sido su hogar durante 20 años. Pero ahora ese paisaje albergaba misterios que ella nunca había sospechado, preguntas que exigían respuestas que no estaba segura de querer encontrar. Rebecca pasó la mañana tratando de concentrarse en las tareas rutinarias. Partió leña para la chimenea, organizó los suministros de la despensa y comprobó los niveles de batería de su sistema de energía solar. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al enorme ciervo y su herida imposible. Scout seguía agitado, paseándose de ventana en ventana y gimiendo suavemente cada vez que ella se aventuraba a salir. Al mediodía había tomado una decisión. «Vamos, chico», dijo, enganchando su correa al collar. «Vamos a buscar algunas respuestas». El sendero donde se habían encontrado con el ciervo no mostraba signos evidentes del paso de la criatura. Rebecca se arrodilló para examinar la tierra compactada, pasando los dedos por el suelo que debería haber conservado las huellas de algo tan... No encontró nada, ni siquiera la más mínima huella, en la tierra blanda junto al camino. Scout tiró de la correa, claramente reacio a aventurarse más arriba por el sendero. Volvió a erizar el pelo al acercarse al lugar donde el ciervo había desaparecido tras la curva. Rebecca había aprendido a confiar en sus instintos, pero su curiosidad superaba a su cautela. Había dedicado su carrera a investigar informes inusuales sobre la fauna silvestre, y este era el más inusual que había encontrado jamás. El sendero serpenteaba a través de un bosque de antiguos abetos de Douglas, cuyos troncos eran tan enormes que 3 personas cogidas de la mano no podían rodearlo. Rebecca había recorrido este camino innumerables veces, pero hoy le parecía diferente, de alguna manera más antiguo, como si estuviera caminando por una catedral construida por el tiempo mismo. El dosel que la cubría filtraba la luz del sol de la tarde en cambiantes patrones de oro y sombra. Scout se detuvo bruscamente, olfateando el aire. Se dirigió hacia un grupo de arbustos de arándanos alejados del sendero principal, con la cola rígida por la alerta. Rebecca lo siguió, abriéndose paso entre la maleza, y casi tropezó con lo que él había encontrado. Un diario de cuero yacía parcialmente oculto bajo una rama caída. Su cubierta marrón oscuro estaba agrietada y desgastada por la exposición a los elementos. El cuero estaba blando por el paso del tiempo, y cuando Rebecca lo recogió, varias páginas sueltas cayeron al suelo. La encuadernación estaba rota, como si el libro hubiera sido destruido deliberadamente, pero quedaba lo suficiente como para vislumbrar una escritura descolorida. Recogió con cuidado las páginas esparcidas, fijándose en el papel amarillento y la tinta ferrogálica, que sugerían una antigüedad considerable. La escritura era apretada y urgente, con varias entradas tachadas tan fuertemente que resultaban ilegibles.
Una página le llamó la atención. Los antiguos contratos se están rompiendo. Samuel vio 3 de ellos ayer, más grandes que cualquiera de los que hemos registrado. Las piedras fronterizas están fallando. Si no podemos restablecer el acuerdo pronto, habrá consecuencias que superarán nuestra capacidad de contención. La entrada estaba fechada el 15 de septiembre de 1887. Rebecca pasó la página y encontró más fragmentos. Jeremiah se niega a creer lo que hemos presenciado. Afirma que debe haber explicaciones racionales para los fenómenos. Pero yo mismo he visto las luces, he visto los árboles moverse sin viento. Las criaturas crecen cada día más, quieren algo de nosotros, pero hemos olvidado las lenguas antiguas, hemos perdido el conocimiento que poseían nuestros abuelos. Scout gimió y se apretó contra sus piernas. Cuando Rebecca levantó la vista del diario, se fijó en los símbolos tallados en la corteza de los árboles cercanos. No eran marcas aleatorias dejadas por excursionistas ocasionales, sino signos deliberados tallados profundamente en la madera viva. Los grabados formaban un patrón que no reconocía, aunque algo en ellos le resultaba familiar, como pesadillas infantiles medio olvidadas. Fotografió los símbolos con su teléfono móvil y luego los estudió con más detenimiento. Cada marca era precisa, tallada con herramientas en lugar de rayada al azar. Algunas parecían recientes, con la savia aún brotando de los cortes, mientras que otras se habían secado en la corteza, lo que indicaba que se habían hecho en diferentes periodos de tiempo. Alguien o algo había estado marcando estos árboles durante años. Un ruido la hizo levantar la vista. El crujido de una rama gruesa, rompiéndose en algún lugar más profundo del bosque. Scout aguzó las orejas y comenzó a tirar en dirección al ruido. En contra de su mejor juicio, Rebecca le permitió que la alejara del sendero establecido. Siguiendo un camino de ciervos apenas visible a través de la densa maleza, el bosque se oscureció a medida que se alejaban del sendero principal. Los árboles aquí eran más viejos, con los troncos marcados por décadas de duros inviernos e incendios forestales. El musgo colgaba de las ramas como cortinas raídas, y el aire olía a descomposición y tierra profunda. Rebecca había explorado la mayor parte de estas montañas durante sus años como guardabosques, pero esta zona le resultaba desconocida, como si el paisaje hubiera cambiado mientras ella no miraba. Salieron a un pequeño claro dominado por un círculo de piedras erguidas. Rebecca se detuvo en seco, con la respiración entrecortada. Nunca había visto nada parecido en sus 20 años explorando estas montañas. Las piedras tenían aproximadamente la altura de una persona, eran de granito desgastado y parecían mucho más antiguas que cualquier asentamiento histórico de la región. Cada monolito estaba tallado con los mismos símbolos que había encontrado en los árboles, pero aquí eran más elaborados, formando patrones complejos que parecían cambiar y fluir a medida que las sombras se movían por su superficie. En el centro del círculo yacían los restos dispersos de lo que en su día había sido un animal grande. Los huesos estaban limpios y blanqueados por el clima, pero eran demasiado grandes para pertenecer a ninguna especie autóctona. Rebecca se acercó con cautela y su formación como guardabosques le ayudó a analizar lo que estaba viendo. El cráneo era alargado y desconocido, con cuencas oculares que parecían demasiado grandes y demasiado inteligentes. La caja torácica podría haber albergado a un animal del tamaño de un caballo, pero las proporciones no cuadraban. Scout gimió y se alejó de los huesos, con el rabo entre las patas. Rebecca se arrodilló junto a los restos, con cuidado de no alterarlos. Entre los huesos esparcidos, encontró algo que le aceleró el corazón, un pequeño objeto que brillaba tenuemente a la luz del sol filtrada. Lo recogió con cuidado y lo giró en la palma de la mano. Era una punta de flecha, pero diferente a todas las que había visto en los museos locales o en las exposiciones arqueológicas. La piedra era vidrio volcánico negro, obsidiana, trabajada con increíble habilidad hasta convertirla en una punta tan afilada que parecía haber sido fabricada ayer. Pero la obsidiana no se encontraba en ningún lugar del norte de Idaho. Las fuentes más cercanas estaban a cientos de kilómetros al sur, en las regiones volcánicas alrededor de Yellowstone. Las páginas del diario crujieron en su otra mano y leyó otro fragmento. Las flechas no sirven de nada contra ellos. El hierro atraviesa sus cuerpos como el humo, pero ellos pueden tocarnos, hacernos daño, cambiarnos. El hijo de Margaret regresó de los bosques profundos la semana pasada, pero no era el mismo niño que se había perdido. Sus ojos contenían demasiado conocimiento y hablaba de cosas que aún no habían sucedido. Rebecca sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Fotografió el círculo de huesos y la punta de obsidiana
y luego recogió cuidadosamente las páginas del diario. Lo que había descubierto era más importante que un simple encuentro con un ciervo extraño. Estos artefactos sugerían una historia de fenómenos inusuales en estas montañas que se remontaba a más de un siglo. Un movimiento en el borde del claro llamó su atención. El enorme ciervo estaba de pie junto al árbol, observándola con esos ojos increíblemente inteligentes. Pero ahora Rebecca podía ver lo que colgaba de su cuello. Un cordón hecho de cuero trenzado y metal, que sostenía lo que parecía ser un amuleto de piedra tallada. El colgante estaba cubierto de los mismos símbolos que había encontrado en los árboles y en las piedras erguidas. El ciervo dio un solo paso hacia el claro y luego se detuvo. Bajó deliberadamente su enorme cabeza, tocando el suelo con sus cuernos en lo que parecía un gesto formal. Cuando volvió a levantar la cabeza, Rebecca vio algo que le hizo cuestionar su cordura. La herida abierta en su costado había desaparecido. El flanco de la criatura mostraba una piel lisa e intacta, del color del cobre bruñido. Scout se apretó contra sus piernas, ya sin gruñir, pero aún tenso y alerta. El ciervo mantuvo la mirada de Rebecca durante un largo momento, luego se dio la vuelta y salió deliberadamente del claro. Pero esta vez, en lugar de desaparecer en el bosque, se detuvo en el borde de los árboles y la miró como si estuviera esperando. Rebecca lo entendió. La criatura no la estaba amenazando. Estaba tratando de comunicarse. El diario, el círculo de huesos, los símbolos tallados, incluso la herida imposible que se había curado ante sus ojos. Todo formaba parte de un mensaje que aún no sabía cómo leer. Reunió su valor y dio un paso hacia el ciervo. Este esperó hasta que ella estuvo a mitad del claro y entonces comenzó a caminar lentamente hacia el bosque. Scout gimió, pero lo siguió, y Rebecca se encontró adentrándose en las montañas más de lo que nunca se había atrevido, llevando consigo un diario de 130 años lleno de advertencias sobre cosas que no deberían existir. Detrás de ellos, las sombras se movían independientemente de los árboles que las proyectaban, y los símbolos tallados en las piedras parecían latir con su propia luz interior. Rebecca regresó a su cabaña cuando el sol comenzaba a descender tras los picos occidentales, con la mente dando vueltas por lo que había descubierto. Las páginas del diario yacían esparcidas sobre la mesa de la cocina, como piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. Había fotografiado todas las entradas legibles y ahora las estudiaba bajo la brillante luz LED que utilizaba para trabajos detallados. Scout apenas había tocado su cena, prefiriendo mantener la vigilancia junto a la puerta principal. Su comportamiento la preocupaba más de lo que quería admitir. En los 5 años que llevaban juntos, nunca lo había visto tan agitado durante un periodo tan prolongado. Fuera lo que estaba sucediendo en el bosque, lo estaba afectando a un nivel instintivo que iba más allá del cansancio normal de los animales. Se preparó una taza de café y se dispuso a transcribir las entradas del diario. Muchas estaban demasiado dañadas para poder leerlas por completo, pero surgieron fragmentos que pintaban un cuadro inquietante. El chico Morrison regresó hoy después de 3 semanas desaparecido. Afirma que los saltos lo cuidaron en cuevas bajo la montaña. Sus padres se regocijan, pero yo he visto el cambio en sus ojos. Sabe cosas que ningún niño debería saber. El equipo de investigación de Jeremiah encontró más huellas grandes cerca de Silver Creek. Las huellas son más profundas que las que dejaría un ciervo normal y parecen brillar débilmente a la luz de la luna. Thompson jura que vio a una de las criaturas observándolos desde la cresta, pero desapareció cuando se lo señaló a los demás. Las piedras fronterizas se están deteriorando más rápidamente ahora. Esta semana se han agrietado 3 más. El anciano White dice que su pueblo advirtió a los primeros colonos que no perturbaran los lugares antiguos, pero no le hicimos caso. Ahora nos enfrentamos a las consecuencias que nuestros abuelos pusieron en marcha. Rebecca se detuvo en esta última entrada. Anciano White Horse. Ese nombre le resultaba familiar. Se acercó a la estantería y sacó un libro de historia regional que Thomas le había regalado hacía años. Tras varios minutos de búsqueda, encontró lo que buscaba. Un capítulo sobre las primeras interacciones entre los colonos blancos y la tribu Curden. El jefe Joseph Whitehorse había sido un líder tribal en la década de 1880, conocido por sus intentos de mantener relaciones pacíficas con los colonos recién llegados, al tiempo que preservaba el modo de vida tradicional de su pueblo. Según el relato histórico, había advertido repetidamente contra la tala o la minería en ciertas zonas de las montañas,
alegando que eran tierras sagradas protegidas por antiguos acuerdos. Los colonos blancos habían descartado sus advertencias como supersticiones. El teléfono de Rebecca vibró con un mensaje de texto de Silas. He encontrado algo que tienes que ver. ¿Puedes pasar mañana por la mañana? Ella respondió, ¿qué tipo de cosa? Del tipo que mi abuelo me hizo prometer que nunca contaría hasta ahora. Rebecca se quedó mirando el mensaje. En 20 años de amistad, Silas nunca había mencionado secretos familiares. El momento no podía ser una coincidencia. Le respondió, estaré allí a las 8. Volvió a las páginas del diario y siguió trabajando a la luz de la lámpara mientras la oscuridad se apoderaba de las montañas. La letra se volvía cada vez más frenética en las últimas entradas. Ahora llegan a las afueras del pueblo y observan desde los árboles. La señora Patterson vio uno en su jardín anoche, alto como un hombre, pero con cuernos como los de un gran ciervo. Cuando ella lo llamó, se volvió para mirarla y jura que sus ojos tenían inteligencia humana. No ha dormido desde entonces. Los acuerdos deben renovarse. He estado estudiando los viejos documentos que el anciano Whitehorse me dio antes de morir. La ceremonia requiere sangre de ambas partes, humanos y guardianes. Pero ¿quién de nosotros recuerda las palabras adecuadas? ¿Quién puede hablar en nombre de nuestro pueblo? La última entrada legible data del 31 de octubre de 1887. Las barreras se debilitan esta noche. Voy a intentarlo sola, ya que los demás han perdido el valor. Si no regreso, que Dios nos perdone por lo que hemos desatado sobre esta tierra. Las criaturas no son malvadas, pero no están sujetas a nuestra comprensión de las leyes naturales. Sin los antiguos acuerdos, harán lo que sea necesario para proteger lo que es suyo. Rebecca se recostó en su silla y se frotó los ojos cansados. El diario describía un aumento de la actividad sobrenatural en la década de 1880, centrada en la ruptura de algún tipo de pacto antiguo entre los colonos humanos y los guardianes no humanos del bosque. El autor había intentado algún tipo de ritual para restaurar los acuerdos, pero el abrupto final del diario sugería que no había sobrevivido al intento. Fotografió la punta de flecha de obsidiana que había encontrado en el círculo de huesos y luego investigó artefactos similares en Internet. La artesanía era excepcional, el tipo de trabajo que requería décadas de conocimientos especializados. Pero lo más inquietante fue lo que descubrió sobre las propiedades de la obsidiana. El vidrio volcánico se utilizaba a veces en rituales antiguos porque se creía que atravesaba la barrera entre el mundo físico y el espiritual. Hacia la medianoche, Scout comenzó a caminar de nuevo. Se movía de ventana en ventana, gimiendo suavemente y presionando su nariz contra el vidrio. Rebecca se unió a él en la ventana delantera y miró hacia la oscuridad. La luz del sensor de movimiento de su porche proporcionaba un pequeño círculo de iluminación, pero más allá de eso había una oscuridad absoluta. Entonces los vio. Luces que se movían por el bosque, demasiado constantes y decididas para ser luciérnagas, demasiado brillantes para ser el reflejo de la luz de las estrellas. Las luces bailaban entre los árboles como seres vivos que se acercaban a la cabaña con un patrón lento y deliberado. Los gemidos de Scout se intensificaron, pero no mostraba el comportamiento agresivo de antes. En cambio, parecía confundido, como si no pudiera decidir si las luces que se acercaban representaban un peligro o algo completamente diferente. Rebecca cogió los prismáticos de Thomas de la encimera de la cocina y enfocó la luz más cercana. Lo que vio le hizo temblar las manos. La iluminación no provenía de una linterna o un farol. Emanaba de dentro, de algo que se movía con fluida elegancia entre los árboles. Alcanzó a ver formas altas y pálidas que parecían en parte humanas y en parte otra cosa, con extremidades alargadas que se movían de una forma que desafiaba la anatomía normal. Las luces rodearon la cabaña 2 veces, permaneciendo justo en el límite del bosque. Rebecca no sintió ninguna amenaza por su parte, pero su presencia la llenó de una profunda inquietud. No eran exactamente iguales a los ciervos que había encontrado, pero estaban claramente relacionados. Eran guardianes de algún tipo, investigándola tanto como ella los investigaba a ellos. Después de lo que parecieron horas, las luces comenzaron a retirarse hacia el bosque. Una a una, desaparecieron en las profundidades de las montañas, dejando solo oscuridad y el recuerdo de seres imposibles moviéndose por su mundo familiar. Rebecca pasó el resto de la noche leyendo y releyendo las entradas del diario, cotejándolas con los registros históricos locales a los que podía acceder en línea. Empezó a surgir un patrón.
Cada pocas décadas aparecían en los archivos de los periódicos informes sobre comportamientos inusuales de la fauna, desapariciones inexplicables y luces extrañas en las montañas, siempre seguidos de periodos de relativa calma. Los incidentes parecían repetirse cíclicamente, como si algo estuviera poniendo a prueba periódicamente los límites entre el mundo humano y el natural. Al acercarse el amanecer, tomó una decisión. Fuera lo que estaba sucediendo en esas montañas, estaba relacionado con los antiguos acuerdos mencionados los ciervos, las luces, los símbolos tallados. Todo formaba parte de algo más grande, algo que se había interrumpido hacía mucho tiempo y que ahora intentaba reafirmarse. Necesitaba comprender qué implicaban esos acuerdos, y Silas Creek podría tener la clave para comprenderlo. Las historias de su abuelo, descartadas como folclore, comenzaban a aparecer más bien registros históricos de acontecimientos que el mundo moderno había decidido olvidar. Rebecca guardó cuidadosamente las páginas del diario en una carpeta de plástico, cogió su cámara y la punta de flecha de obsidiana y se preparó para visitar a su vecino. Scout parecía más tranquilo cuando la luz de la mañana inundó la cabaña, pero se mantuvo a su lado, como si comprendiera que se adentraban en algo mucho más complejo que un simple misterio de la vida salvaje. La cabaña de Silas Creek se encontraba en un bosquecillo de cedros centenarios. Sus enormes troncos creaban una catedral natural alrededor de la modesta estructura de troncos que su abuelo había construido en 1923. Rebecca se acercó al porche delantero con Scout a su lado y notó lo diferente que se comportaba su perro aquí en comparación con los encuentros del día anterior. En lugar de la nerviosa alerta que había mostrado en el bosque, Scout parecía casi reverente, moviéndose lentamente y manteniendo la cabeza gacha. Silas esperaba en su porche, pero no estaba solo. A su lado había una caja de madera desgastada que Rebecca nunca había visto antes. Su superficie estaba tallada con símbolos que le aceleraron el pulso, el mismo patrón que había encontrado en los árboles y en las piedras erguidas. «Buenos días, Rebecca», dijo Silas, con una voz grave que rara vez le había oído. «Veo que has traído el diario». Rebecca se detuvo en seco. «¿Cómo sabías?» «Mi abuelo me dijo que llegaría un día en que alguien encontraría lo que quedaba de los registros de Thomas Brennan. Me hizo prometer que esperaría, que estaría atenta y que estaría preparada cuando llegara ese día». Silas señaló la caja tallada. Dejó instrucciones. Rebecca se sentó en la silla de madera frente a él, con la mente a 1000 por hora. Thomas Brennan era el autor del diario, maestro de escuela, topógrafo y el último hombre de la zona que entendía los antiguos acuerdos. Silas abrió la caja con cuidadosa reverencia. En su interior, envueltos en cuero engrasado, había varios objetos que dejaron a Rebecca sin aliento. Una brújula con una caja de plata, cuya aguja giraba descontroladamente en lugar de señalar el norte. Una colección de mapas detallados dibujados a mano en lo que parecía ser piel de ciervo. Y debajo de todo, un libro encuadernado en cuero en mucho mejor estado que los fragmentos del diario que ella había encontrado. «Brennan era mi tío abuelo», explicó Silas. «La familia nunca hablaba mucho de él. Decían que se había vuelto loco en sus últimos años, que afirmaba poder hablar con los espíritus del bosque, pero mi abuelo sabía que no era así. Fue uno de los pocos que ayudó a Brennan a intentar restaurar los acuerdos fronterizos en 1887. Rebecca sacó la brújula de la caja. En el momento en que sus dedos tocaron la caja de plata, la aguja dejó de girar y apuntó firmemente hacia las montañas detrás de la cabaña de Silas, la misma dirección hacia la que la había llevado ayer el misterioso ciervo. «¿Qué tipo de acuerdos?», preguntó ella. Silas abrió el libro encuadernado en cuero por una página marcada con una tira de tela. El pueblo Curden no fue el primer habitante de estas montañas. Encontraron a los guardianes ya aquí, seres que existían en algún lugar entre el mundo animal y el mundo espiritual. Los guardianes no eran hostiles, pero tampoco eran del todo naturales. Protegían ciertos lugares y mantenían el equilibrio que garantizaba la estabilidad de las montañas. Él le mostró un mapa dibujado con gran detalle que mostraba el sistema de valles que rodeaba sus cabañas. Ciertas áreas estaban marcadas con símbolos y conectadas por líneas punteadas, que formaban un complejo patrón geométrico a lo largo del paisaje.
Los primeros colonos blancos querían talar estas zonas. Tenían en mente establecer asentamientos permanentes. Los ancianos de la tribu les advirtieron que no perturbaran los lugares sagrados, pero los colonos siguieron adelante de todos modos. Fue entonces cuando los guardianes comenzaron a manifestarse de forma más visible, tratando de proteger su territorio. Rebecca estudió el mapa y reconoció lugares que conocía bien. Su propia cabaña se encontraba cerca de una de las zonas marcadas, y el círculo de huesos que había descubierto estaba claramente indicado por un símbolo que parecía un cráneo de ciervo estilizado. Brennan fue uno de los pocos colonos que escuchó las advertencias del anciano Whitehorse. Pasó años aprendiendo sobre los antiguos acuerdos, tratando de comprender cómo habían coexistido antes los humanos y los guardianes. Los acuerdos eran esencialmente contratos territoriales. Los humanos podían vivir en ciertas áreas y utilizar ciertos recursos, pero tenían que respetar los límites y seguir protocolos específicos. Silas pasó a otra página que mostraba dibujos detallados de diversas formas de guardianes. Rebecca reconoció inmediatamente al ciervo gigante, pero había otros, figuras altas y pálidas con extremidades alargadas, criaturas que parecían mitad alces y mitad humanos, seres de luz viva que podían adoptar forma animal cuando era necesario. ¿Qué pasó con los acuerdos?, preguntó Rebecca. Se rompieron en la década de 1880, cuando comenzaron las operaciones de tala a gran escala. Los guardianes intentaron mantener los límites mediante manifestaciones cada vez más dramáticas, pero los colonos las interpretaron como ataques en lugar de advertencias. El miedo y los malentendidos por ambas partes llevaron a una ruptura en la comunicación. La expresión de Silas se volvió sombría. Brennan intentó restablecer los acuerdos en octubre de 1887. Entendía los requisitos rituales, había aprendido los protocolos adecuados del anciano White antes de que el jefe muriera. Pero algo salió mal. La ceremonia requería representantes tanto del lado humano como del de los guardianes, y Brennan fue solo. Lo encontraron 3 días después en la piedra fronteriza principal, vivo pero cambiado. ¿Cómo había cambiado? Podía ver cosas que los demás no veían. Sabía cosas que aún no habían sucedido. Mi abuelo decía que Brennan vivió el resto de su vida parcialmente en el reino de los guardianes, incapaz de regresar por completo al mundo humano. Pasó sus últimos años documentando todo lo que había aprendido, con la esperanza de que alguien más pudiera tener éxito donde él había fracasado. Rebecca sintió un escalofrío al recordar la entrada del diario sobre el niño Morrison, que regresó de su desaparición con conocimientos que ningún niño debería poseer. ¿Qué le pasó al final? Desapareció durante una tormenta invernal en 1889. Algunos dicen que finalmente encontró su camino hacia el reino de los guardianes. Otros creen que todavía está ahí fuera, observando y esperando a alguien que pueda terminar lo que él empezó. Silas le entregó otro objeto de la caja, una pequeña bolsa de tela que hacía un suave ruido al moverla. Brennan las había coleccionado durante varios años y decía que eran regalos de los guardianes, prueba de su voluntad de restablecer las antiguas relaciones. Rebecca abrió la bolsa y vertió su contenido en la palma de su mano. Una docena de puntas de flecha de obsidiana, cada una tallada con la misma precisión que la que había encontrado en el círculo de huesos. Pero estas eran diferentes, más pequeñas, más delicadas y cálidas al tacto. A pesar del aire fresco de la mañana, los guardianes han estado intentando comunicarse de nuevo, dijo, pensando en el comportamiento deliberado del ciervo y las luces alrededor de su cabaña. Las manifestaciones están aumentando, asintió Silas. Mi abuelo me dijo que estuviera atento a las señales. Cuando alguien encontrara el diario de Brennan, cuando los guardianes volvieran a mostrarse, cuando la vieja brújula empezara a apuntar hacia las montañas profundas, en lugar del norte magnético, señaló la brújula de plata que Rebecca tenía en las manos. Todo está sucediendo ahora. Rebecca estudió los mapas con más detenimiento, observando cómo las zonas marcadas formaban una red que abarcaba toda la cordillera. ¿Por qué yo? ¿Por qué soy yo quien encuentra estas cosas? Quizás porque eres la única que vive lo suficientemente cerca de las zonas fronterizas y tienes las habilidades necesarias para comprender lo que ves. Quizás porque los guardianes confían en alguien que ha dedicado su vida a proteger el bosque. O quizás Silas hizo una pausa y estudió su rostro con atención. Quizás porque hay algo sobre la conexión de tu familia con estas montañas que aún no sabes. Antes de que Rebecca pudiera preguntarle qué quería decir,
Se puso de repente en alerta, con las orejas erguidas hacia el bosque detrás de la cabaña. Todos se volvieron para mirar, y Rebecca vio movimiento entre los árboles. Esta vez no era un ciervo enorme, sino algo más pequeño y más parecido a un humano. Una de las figuras pálidas y alargadas que había vislumbrado la noche anterior estaba de pie al borde del claro, observándolos con evidente interés. La figura levantó un brazo increíblemente largo, en lo que parecía un saludo, y luego señaló deliberadamente hacia la brújula que Rebecca tenía en las manos. La aguja giró una vez y luego se fijó en una nueva dirección, más adentro de las montañas de lo que ninguno de ellos había viajado jamás. Creo, dijo Silas en voz baja, que están listos para volver a intentarlo. La pálida figura al borde del bosque mantuvo la atención de Rebecca durante un largo momento antes de desaparecer entre las sombras, pero su mensaje era claro. La brújula apuntaba hacia algo importante y los guardianes esperaban que ella lo siguiera. «Voy contigo», dijo Silas con firmeza, leyendo la determinación en su expresión. Rebecca empezó a protestar, pero él levantó una mano curtida. «Mi abuelo me hizo prometer que le ayudaría cuando llegara este día. Además, necesitarás a alguien que recuerde las viejas historias, y puede que yo sea la última persona en estas montañas que las conoce bien». Pasaron el resto de la mañana preparándose para un viaje a territorio inexplorado. Rebecca reunió el equipo esencial, suministros de primeros auxilios, pastillas potabilizadoras, barritas energéticas y una manta de emergencia. Silas recogió algunos objetos de la colección de su abuelo, una bolsa de cuero que contenía lo que él llamaba piedras de ofrenda y una gruesa manta de lana que, según él, había sido bendecida por el anciano White. Scout parecía más enérgico que nunca desde que comenzaron los encuentros, moviendo la cola mientras observaba los preparativos. Fuera lo que les esperaba, estaba listo para enfrentarlo a su lado. La brújula los guió por un sendero de animales que se desviaba del sistema de senderos establecido, serpenteando a través de densos bosques de árboles centenarios. Rebecca conocía esta zona en general por sus años como guardabosques, pero nunca había explorado esta ruta en concreto. El camino mostraba un uso intensivo a pesar de su ubicación remota, lo que sugería un tráfico frecuente de algo más grande que la fauna típica. 2 horas de ascenso constante los llevaron a una meseta salpicada de manantiales naturales. La atmósfera aquí parecía cargada de energía, lo que hizo que a Rebecca le hormiguease la piel. Scout se movía con mucha atención a su entorno, olfateando constantemente el aire, pero no mostraba la ansiedad del día anterior. «Nos estamos acercando a algo importante», observó Silas, mientras revisaba el mapa dibujado a mano por Brennan. «Esta zona está marcada como un punto de convergencia donde se unen varias líneas fronterizas». Descubrieron el primer símbolo tallado cerca del manantial más grande. Estaba profundamente grabado en el tronco de un enorme cedro. La madera a su alrededor se había oscurecido con el paso del tiempo. A diferencia de los símbolos que Rebecca había fotografiado anteriormente, este parecía emitir una tenue luminiscencia cuando se miraba directamente. «Venid a ver esto», dijo Rebecca, arrodillándose junto a unas piedras dispuestas en un patrón deliberado alrededor del perímetro del manantial. Entre las rocas cuidadosamente colocadas, algo reflejaba la luz del sol filtrada, un pequeño objeto que le aceleró el pulso. Entre las piedras había un silbato, tallado en hueso pulido y decorado con pequeños símbolos que coincidían con los que habían encontrado en todo el bosque. Cuando Rebecca lo cogió, el instrumento le resultó cálido al tacto, como si lo hubieran utilizado recientemente. «La artesanía no es nativa americana», dijo Silas, examinándolo de cerca. «El estilo parece más antiguo, como si fuera anterior a las culturas humanas conocidas en esta región». Rebecca estudió lo natural que le resultaba sujetar el silbato. Casi sin pensar, se lo llevó a los labios y produjo una suave nota experimental. El sonido era diferente a todo lo que había oído antes. No era puramente musical ni un grito animal, sino algo que parecía armonizar con el propio bosque. La respuesta fue inmediata. Desde los bosques circundantes surgieron llamadas de respuesta. No ecos, sino respuestas intencionadas, que iban desde tonos profundos y resonantes hasta notas cristalinas que sugerían criaturas más allá de su imaginación. Scout aguzó las orejas, pero en lugar de mostrar alarma, movió la cola y miró con expectación hacia el árbol. «Creo que acabas de anunciar nuestra llegada», dijo Silas, con una voz que mezclaba asombro y aprensión. No tuvieron que esperar mucho a los visitantes. El enorme ciervo emergió del bosque
con su característico movimiento fluido. Esta vez lo acompañaban dos compañeros, seres de altura casi humana, pero con proporciones similares a las de un alce y extremidades alargadas que se movían en perfecta coordinación. Su pelaje tenía un aspecto opalescente que cambiaba de color al moverse a través de la luz moteada. El ciervo se acercó al manantial y bajó su cabeza con cuernos para beber. Cuando volvió a levantar la cabeza, las gotas de agua brillaban como diamantes a la luz del sol. Se fijó en Rebecca con esa mirada inquietantemente inteligente y emitió un sonido que ella no había oído antes. Un tono musical grave que parecía resonar en todo su cuerpo. Rebecca se sintió impulsada a responder. Levantando el silbato de hueso, intentó imitar la vocalización del ciervo. Su intento fue torpe en comparación con los sofisticados sonidos de la criatura, pero sintió que estaba logrando una comunicación básica. Las orejas del ciervo se movieron hacia adelante y repitió el mismo tono, pero más suave y paciente. «Te está enseñando», susurró Silas, como si fuera una lección de idiomas. Durante la siguiente hora, Rebecca practicó con el silbato mientras las tres criaturas guardianas esperaban pacientemente junto al manantial. Poco a poco comenzó a reconocer que las diferentes combinaciones de notas tenían significados distintos. Los tonos ascendentes parecían indicar preguntas, mientras que los descendentes sugerían acuerdo o reconocimiento. Los complejos patrones melódicos transmitían emociones que no podía traducir completamente, pero que parecían conceptos de protección, sabiduría ancestral y algo parecido a la esperanza. Los seres parecidos a alces se acercaron finalmente con la misma deliberación mesurada que el ciervo. Uno que Rebecca reconoció de alguna manera como hembra, extendió su elegante cuello hacia el silbato. Cuando Rebecca se lo ofreció, la criatura sopló suavemente sobre su superficie y el hueso se calentó notablemente mientras Rebecca continuaba su vacilante conversación con los guardianes. Silas consultó la documentación de Brennan. Según estas notas, el silbato es más que una herramienta de comunicación. Brennan describe instrumentos de alianza, objetos que crean conexiones entre los reinos humano y de los guardianes. En respuesta a sus palabras, el ciervo se acercó a Rebecca. El amuleto de piedra que llevaba alrededor del cuello brillaba con una luz suave. La criatura bajó su enorme cabeza, acercando el colgante. De cerca, ella pudo ver que estaba tallado con el mismo material que las puntas de flecha de obsidiana, pero con intrincados patrones que parecían cambiar y fluir como diseños vivos. El ciervo produjo una secuencia específica de sonidos, y Rebecca intentó replicarlos con el silbato. Cuando logró una aproximación razonable, la criatura le tocó suavemente el hombro con el hocico. Luego dio un paso atrás e hizo un gesto con la cabeza hacia las montañas más profundas. «Quieren que los sigamos», dijo Rebecca al comprenderlo. Para presenciar algo importante, Silas empaquetó cuidadosamente los materiales de Brennan. «Mi abuelo siempre predijo que este día llegaría. Dijo que cuando los guardianes estuvieran listos para confiar de nuevo en los humanos, elegirían a alguien para restaurar las antiguas relaciones. Mientras se preparaban para seguir a las criaturas hacia el desierto, Rebecca sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no se trataba simplemente de investigar el comportamiento inusual de la fauna silvestre. Estaba participando en algo que podría determinar la futura relación entre la civilización humana y poderes mucho más antiguos que la historia registrada. Los guardianes los alejaron del manantial hacia regiones montañosas que no aparecían en ningún mapa contemporáneo, donde el aire parecía cargado de antiguos misterios a la espera de ser revelados. Los guardianes los guiaron a través de un terreno que parecía existir fuera de la geografía normal. Aparecieron caminos donde antes no los había, y el paisaje mismo parecía cambiar sutilmente cuando Rebecca no lo miraba directamente. La brújula giraba ahora sin control, incapaz de encontrar el norte magnético en un lugar donde las leyes naturales funcionaban de manera diferente. Después de una hora de cuidadosa caminata, llegaron a un valle que dejó a Rebecca sin aliento. Árboles antiguos se elevaban como pilares de catedral alrededor de un anfiteatro natural. Sus troncos eran tan enormes que empequeñecían incluso a los gigantescos árboles que ella había conocido a lo largo de su carrera como guardabosques. En el corazón del valle había una serie de piscinas en terrazas alimentadas por manantiales subterráneos. Cada nivel estaba tallado en roca viva y conectado por canales que formaban intrincados patrones cuando se veían desde arriba. Pero lo que capturó la atención de Rebecca
No fueron las maravillas naturales. Fue la evidencia de un cultivo deliberado en todo el valle. Jardines de plantas que no reconocía crecían en cuidadosos arreglos, con hojas y flores que tenían la misma cualidad luminiscente que había notado en los propios guardianes. Estructuras que no eran exactamente edificios ni formaciones naturales salpicaban el paisaje, formadas por ramas entrelazadas y piedra viva que parecía crecer en lugar de estar construida. Esto es imposible. Silas respiró hondo y consultó los mapas de Brennan. Este valle no aparece en ningún estudio, y yo he vivido en estas montañas toda mi vida. El ciervo los condujo a la mayor de las piscinas de la terraza, donde Rebecca descubrió algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la geología de la región. De los bordes rocosos de la piscina crecían racimos de cristales diferentes a todo lo que había visto en la naturaleza, formaciones translúcidas que pulsaban con una luz suave y cálida y emitían un suave zumbido cuando el viento pasaba a través de ellas. Uno de los guardianes, parecido a un alce, se acercó a la formación cristalina y tocó un grupo concreto con el hocico. Inmediatamente, el zumbido se intensificó y los cristales comenzaron a brillar con más intensidad. Rebecca sintió una vibración similar en el silbato de hueso que llevaba consigo, como si resonara con la misma fuente de energía. Los cristales están conectados al sistema de límite. Silas se dio cuenta al estudiar las detalladas notas de Brennan. Según estas, marcan los lugares donde la barrera entre el reino humano y el de los guardianes se vuelve más delgada. Cuando los cristales están sanos y se mantienen adecuadamente, las fronteras permanecen estables. Rebecca se acercó con cuidado a la formación, observando cómo cambiaba el patrón de luz a medida que se movía. Cuando extendió la mano hacia el grupo más grande, los cristales emanaron calor sin generar calor real, una sensación similar a la luz del sol filtrada a través del agua profunda. En el momento en que sus dedos entraron en contacto con la superficie lisa, las imágenes inundaron su mente. Vio el valle tal y como era hace siglos, lleno de habitantes humanos y guardianes que vivían en cuidadosa armonía. Fue testigo de la llegada de los primeros colonos blancos, cuyo miedo y malentendidos llevaron al rompimiento de antiguos acuerdos. Experimentó los intentos de comunicación de los guardianes, su creciente desesperación a medida que los límites se debilitaban y su reino comenzaba a colapsar. Lo más inquietante fueron las imágenes recientes. Los cristales se atenuaban a medida que las operaciones de talas cercanas interrumpían los flujos de energía. La vida silvestre huía al destruirse sus hábitats, y los propios guardianes comenzaban a desvanecerse al debilitarse su conexión con el mundo físico. «Están muriendo», susurró Rebecca, con lágrimas corriendo por su rostro. «Todo el reino de los guardianes se está derrumbando porque no se mantienen las fronteras». El ciervo emitió una compleja serie de sonidos, y Rebecca instintivamente levantó el silbato de hueso para responder. Para su sorpresa, descubrió que ahora podía entender mucho más de la comunicación. La criatura explicaba que los cristales requerían cuidados regulares tanto de los humanos como de los guardianes, representantes, una responsabilidad que había sido abandonada. Cuando los antiguos acuerdos se rompieron, Silas sacó su teléfono móvil para documentar lo que estaban viendo, pero el dispositivo no funcionaba correctamente en el valle. La pantalla parpadeaba con patrones de interferencia y el GPS mostraba su ubicación como un vacío en blanco. «Estamos en un lugar que no existe del todo en el espacio normal», observó. La hembra de alce guardiana se acercó a Rebecca y emitió un sonido que parecía una pregunta. Cuando Rebecca intentó responder con el silbato, la criatura extendió el cuello y tocó suavemente el instrumento con la nariz. De repente, la comprensión de Rebecca se amplió drásticamente. Podía sentir los pensamientos de la guardiana directamente, percibiendo emociones y conceptos que no tenían equivalente humano. El nombre de la guardiana era algo así como «Canto de las aguas profundas», y era tan antigua que superaba la comprensión humana. Recordaba cuando los primeros humanos habían llegado a las montañas, asustados y luchando por sobrevivir en un paisaje desconocido. Los guardianes habían decidido ayudarlos, enseñándoles qué plantas eran seguras para comer, dónde encontrar refugio durante los duros inviernos, cómo vivir con la tierra en lugar de contra ella. Los acuerdos originales se habían establecido a través de generaciones de cuidadosas negociaciones, creando un sistema en el que los humanos podían prosperar mientras el reino de los guardianes permanecía protegido. Pero los nuevos colonos habían traído ideas diferentes sobre la propiedad de la tierra y la explotación de los recursos.
Ideas que no podían acomodar la existencia de inteligencia no humana. Song of Deep Waters le mostró a Rebecca imágenes de la crisis actual. Las operaciones de tala ya habían comenzado en el extremo oriental del valle, aunque los trabajadores no podían ver directamente el reino de los guardianes. Su equipo estaba interrumpiendo los flujos de energía que sostenían las formaciones cristalinas, haciendo que se oscurecieran y se agrietaran. Sin intervención, todo el sistema colapsaría en cuestión de meses, dejando a los guardianes sin otra opción que retirarse permanentemente del mundo físico. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó Rebecca en voz alta, aunque empezaba a comprender la respuesta incluso mientras hablaba. El siervo se acercó y tocó con el amuleto de piedra que llevaba alrededor del cuello uno de los cristales más grandes. La luz fluyó entre ellos y Rebecca tuvo una visión de la ceremonia de restauración que Thomas Brennan había intentado llevar a cabo. El ritual requería acciones específicas en lugares precisos a lo largo del sistema de fronteras, esfuerzos coordinados tanto de los participantes humanos como de los guardianes y, lo que era más importante, un representante humano dispuesto a aceptar parte de la responsabilidad de mantener los acuerdos. No se trata solo de restaurar las antiguas fronteras, dijo Silas, con voz llena de asombro al comenzar a comprender el alcance de lo que se le pedía. Quieren establecer un nuevo pacto, uno que tenga en cuenta la civilización humana moderna y al mismo tiempo proteja el reino de los guardianes. Rebecca sintió el peso de la decisión que tenía ante sí. Aceptar el papel significaría comprometerse a realizar viajes regulares al reino de los guardianes, aprender sus idiomas y costumbres y servir de puente entre dos formas de conciencia muy diferentes. Significaría guardar secretos del mundo exterior y dedicar gran parte de su vida restante a responsabilidades que la mayoría de la gente consideraría fantasía. Pero al mirar a su alrededor, al valle moribundo, a los cristales que se apagaban, y a la esperanza desesperada en los ojos antiguos del guardián, se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. En el momento en que decidió seguir al enorme ciervo hacia el bosque profundo, había emprendido un camino que la llevaba inevitablemente a este momento. El canto de las aguas profundas emitía un sonido que Rebecca ahora entendía como una expresión de gratitud mezclada con esperanza. El guardián pudo sentir su decisión incluso antes de que Rebecca la expresara en voz alta. «Dime lo que tengo que hacer», dijo Rebecca, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba aceptando. «Enséñame cómo ayudar». Song of Deep Waters los llevó a una sección del valle que Rebecca no había notado antes, donde antiguas formaciones rocosas se elevaban de la tierra como las costillas de una enorme criatura enterrada. Entre estos monumentos naturales se alzaban estructuras que eran inequívocamente de origen humano. Cimientos de piedra y marcadores tallados que hablaban de un asentamiento permanente en lugar de campamentos temporales. «Estos no son nativos americanos», dijo Silas, pasando sus manos por los bloques de piedra cortados con precisión. «Las técnicas de construcción son diferentes, más antiguas». Rebecca estudió los grabados con más atención. Entre los símbolos que ahora reconocía como lenguaje de los guardianes, encontró otros que le resultaban inquietantemente familiares, nombres y fechas grabados en inglés, pero de décadas anteriores a cualquier asentamiento blanco registrado en la región. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Elena Torres, guardiana y custodio, 1923-1987, el nombre de su abuela, grabado en piedra en un lugar que supuestamente no existía. «Eso es imposible», susurró Rebecca, pero incluso mientras hablaba, los recuerdos comenzaron a aflorar. Las visitas de su infancia a la cabaña de la abuela Elena, las historias sobre los amigos del bosque que Rebecca había descartado como cuentos de hadas, la extraña habilidad de la anciana para predecir el tiempo y encontrar objetos perdidos. La cabaña de Elena estaba a solo unos kilómetros de donde Rebecca vivía ahora, construida en un terreno que había pertenecido a la familia durante 3 generaciones. Song of Deep Waters se acercó al marcador de piedra e hizo un sonido complejo que el silbato de hueso ayudó a Rebecca a interpretar como algo así como «honrado antepasado» o «querido guardián». La guardiana Alce tocó suavemente el nombre tallado con el hocico y luego miró directamente a Rebecca con una expresión que solo podía describirse como reconocimiento. «Tu abuela fue la última guardiana activa», dijo Silas, con comprensión en su voz. «Por eso estás aquí. ¿Por qué los guardianes confían en ti? No es una coincidencia, es una herencia». Las piernas de Rebecca se doblaron
y se sentó pesadamente en uno de los bloques de piedra. De repente, todo en su vida cobró un nuevo significado. Su traslado a las montañas durante la infancia, tras la muerte de sus padres. La insistencia de Elena en que Rebecca aprendiera a escuchar el bosque. El detallado conocimiento de la anciana sobre las plantas medicinales y el comportamiento animal, que iba mucho más allá de lo que poseían la mayoría de los habitantes de las montañas. El ciervo se acercó y bajó su gran cabeza, tocando suavemente el hombro de Rebecca. A través de su creciente conexión, sintió una avalancha de recuerdos que no eran suyos. Elena de joven, aprendiendo los idiomas de los guardianes de Song of Deep Waters and Others, participando en los rituales de mantenimiento de las fronteras, sirviendo de traductora y mediadora entre el mundo humano y el de los guardianes. Nunca me lo contó, dijo Rebecca, con lágrimas corriendo por su rostro. Todos esos años, y nunca dijo una palabra sobre esto. Song of Deep Waters emitió un sonido que transmitía una profunda tristeza y comprensión. A través de su conexión, Rebecca supo que él y la nena había esperado transmitirle el conocimiento y la responsabilidad gradualmente a lo largo de muchos años. Pero la inesperada muerte de Elena por un derrame cerebral había dejado a los guardianes sin representante humano en un momento crítico en el que las presiones de la tala y el desarrollo se intensificaban, por lo que habían estado esperando a que ella descubriera su herencia. Naturalmente, Silus se dio cuenta. Por eso se han estado manifestando de forma más dramática últimamente. Se les acaba el tiempo, pero necesitaban que tú eligieras este camino por voluntad propia. Rebecca se dispuso a examinar más a fondo los cimientos de piedra y encontró pruebas de que la conexión de su familia con este lugar se remontaba más atrás de lo que jamás había imaginado. Los nombres tallados en la piedra contaban la historia. Miguel Torres, primer guardián, 1887-1889. María Santos Torres, sanadora y guardiana, 1889-1923. Un linaje de guardianes que se remontaba a los acuerdos originales. Cada generación aceptaba la responsabilidad de mantener el equilibrio entre el mundo humano y el sobrenatural. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando encontró un grabado más reciente, uno que le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia vida. Rebecca Elena Torres, guardiana elegida, a la espera del despertar. La inscripción databa de hacía 15 años, 5 años antes de la muerte de Elena, y mucho antes de que Rebecca tuviera conciencia de la existencia del reino de los guardianes. Me han estado observando toda mi vida, dijo Rebecca. Empezaba a comprender todas las implicaciones. Mi traslado a esta cabaña en concreto, mi carrera como guardabosques, incluso mi decisión de quedarme aquí después de la muerte de Thomas. Nada de eso fue una coincidencia. Song of Deep Waters confirmó lo que Rebecca estaba empezando a comprender. Los guardianes habían estado influyendo sutilmente en los acontecimientos para asegurarse de que ella estuviera en el lugar adecuado cuando la crisis alcanzara su punto álgido. Su formación como guardabosques la había preparado para moverse con seguridad por la naturaleza y comprender las relaciones ecológicas. Su aislamiento tras la muerte de Thomas la había liberado de obligaciones que podrían impedirle aceptar las responsabilidades de guardiana. Incluso la presencia de los exploradores formaba parte de un plan mayor. Los perros guardianes siempre habían servido junto a los cuidadores humanos. Sus sentidos mejorados ayudaban a vigilar los sistemas fronterizos. Los ciervos los llevaron al centro del círculo de piedras, donde Rebecca encontró el artefacto más importante hasta el momento, una tablilla de piedra tallada colocada en una plataforma elevada. La tablilla tenía un intrincado mapa de toda la cordillera que mostraba no solo la geografía física, sino también la red de líneas de energía que conectaban todos los puntos fronterizos. Y en varios lugares clave, el mapa mostraba interrupciones planificadas, operaciones de tala, estudios mineros y proyectos de desarrollo que destruirían formaciones cristalinas críticas en los próximos meses. Rebecca se dio cuenta con creciente horror de que no se trataba solo de mantener antiguos acuerdos. Alguien conoce el reino de los guardianes y está tratando deliberadamente de destruirlo. Silas examinó la tablilla con más atención y su expresión se ensombreció. Algunos de estos lugares están marcados con logotipos corporativos: Cascade Timber, Mountain Peak Mining, Northern Development Corporation. No se trata de proyectos aleatorios. Es un ataque coordinado contra el sistema de límites. Song of Deep Waters compartió imágenes que le revolvió el estómago a Rebecca.
Reuniones entre ejecutivos de empresas y funcionarios del gobierno que entendían claramente lo que estaban destruyendo. Mapas que mostraban la ubicación exacta de los asentamientos de los guardianes. Equipos científicos diseñados para detectar e interrumpir los patrones de energía que sostenían las formaciones cristalinas. Hay un grupo de humanos que conoce a los guardianes desde hace décadas. Rebecca dijo, las piezas encajan, lo han estado planeando sistemáticamente, esperando el momento adecuado en el que no hubiera ningún guardián humano activo para proteger las fronteras. El ciervo emitió un sonido que transmitía una advertencia urgente. A través de su conexión, Rebecca supo que las operaciones de tala no solo amenazaban el valle. Tenían previsto comenzar a talar las formaciones cristalinas en cuestión de días. Una vez destruidos esos puntos de anclaje, todo el reino de los guardianes se derrumbaría de forma irreversible. Tenemos que detenerlos, dijo Rebecca. Pero incluso mientras hablaba, se dio cuenta de la magnitud de lo que estaban enfrentando. ¿Cómo podían 3 personas, un puñado de seres sobrenaturales, detener a las grandes corporaciones respaldadas por la aprobación del gobierno y millones de dólares en equipos? Song of Deep Waters tocó la tableta con su hocico. Una nueva sección del mapa comenzó a brillar. Rebecca vio que el reino de los guardianes no estaba aislado en este valle. Formaba parte de una vasta red que se extendía a lo largo de múltiples cadenas montañosas, conectada con comunidades guardianas similares en todo el noroeste del Pacífico. Si el colapso comenzaba aquí, se propagaría como una reacción en cadena, destruyendo ecosistemas sobrenaturales que habían existido durante miles de años. Pero el mapa también mostraba algo más. Otros lugares donde las fronteras seguían siendo fuertes, otros valles donde las comunidades guardianas aún prosperaban. Y en algunos de esos lugares, el mapa indicaba que aún había guardianes humanos activos, que seguían manteniendo sus responsabilidades ancestrales. No estamos solos, dijo Rebecca, y la esperanza comenzó a reemplazar a la desesperación. Hay otros como mi abuela, otros que han mantenido vivos los antiguos acuerdos. El ciervo tocó la tableta con el amuleto que llevaba alrededor del cuello y de repente, Rebecca pudo sentirles. Guardianes humanos dispersos por toda la región, cada uno manteniendo su sección de la red de fronteras. Sintió su sorpresa y alivio al percibir su despertar, su entusiasmo por compartir conocimientos y coordinar esfuerzos. Ella nena se preparó para esto, dijo Silas, estudiando los intrincados detalles de las tablillas. Sabía que el ataque se avecinaba y se aseguró de que estuvieras preparada cuando llegara el momento. Por eso te dejó la cabaña donde lo hizo. Por eso se aseguró de que desarrollaras las habilidades que necesitarías. Rebecca se puso de pie, con la decisión cristalizada en su mente. La conspiración corporativa para destruir el reino de los guardianes era enorme y estaba bien financiada, pero también era vulnerable. Dependía del secreto y de la ausencia de oposición humana. Con guardianes activos coordinando la resistencia y los propios guardianes capaces de defender su territorio directamente, el resultado no estaba predeterminado. Enséñame cómo contactar con los otros guardianes, le dijo a Song of Deep Waters, y enséñame todo lo que necesito saber sobre los rituales de mantenimiento de las fronteras. Si quieren luchar, les daremos una batalla. Los 3 días siguientes transcurrieron en una vorágine de intensos preparativos que desafiaron todas las suposiciones que Rebecca había tenido sobre el mundo natural. Song of Deep Waters y los demás guardianes demostraron ser maestros pacientes pero exigentes, guiándola a través de los complejos rituales necesarios para mantener los sistemas fronterizos y conectándola al mismo tiempo con los guardianes humanos del noroeste del Pacífico. A través del silbato de hueso y su creciente conexión psíquica con el reino de los guardianes, Rebecca se encontró en comunicación con otros 7 guardianes activos. Una anciana Makar de la costa de Washington, que mantenía los límites del océano, un leñador jubilado de Oregón, cuya familia había protegido bosques antiguos durante 4 generaciones, y otros repartidos por las cordilleras. Cada uno había preservado su sección de la antigua red, esperando el día en que pudieran necesitar coordinar sus esfuerzos. El doctor James Whitfield llegó al segundo día. Su presencia en el valle sorprendió a Rebecca hasta que descubrió la verdad sobre su investigación. Lejos de ser un biólogo especializado en fauna silvestre cualquiera, representaba a un grupo de científicos que llevaban décadas documentando el fenómeno de los guardianes, recopilando cuidadosamente pruebas que algún día podrían utilizarse para proteger los ecosistemas sobrenaturales de la explotación. Llevamos 20 años esperando esta crisis,
explicó mientras estudiaban los documentos corporativos que Song of Deep Waters había conseguido de alguna manera. Las empresas madereras y mineras han estado cartografiando silenciosamente los puntos fronterizos utilizando radares de penetración en el suelo y detectores de anomalías magnéticas para localizar las formaciones cristalinas. Saben exactamente lo que están destruyendo. Los documentos revelaban el alcance de la conspiración con escalofriante claridad. Cascade Timber había comprado los derechos mineros y madereros de más de 30,000 acres en el corazón del Reino de los Guardianes, incluido el valle oculto donde ahora se encontraban. Mountain Peak Mining había obtenido permisos para explorar en busca de elementos de tierras raras que solo existían en las formaciones cristalinas que anclaban el sistema fronterizo. Northern Development Corporation planeaba construir un complejo turístico directamente sobre el asentamiento Guardian más importante de la región. No solo buscan los recursos, dijo el Dr. Whitfield, señalando los informes científicos incluidos en los archivos corporativos. Entienden que el reino Guardian representa una forma de conciencia y energía que no encaja en su modelo de realidad. Eliminarlo supone eliminar un obstáculo importante para la explotación total del medio ambiente. Rebecca sintió cómo crecía su ira al leer los engaños deliberados y las manipulaciones legales que habían hecho posible el ataque. Declaraciones de impacto ambiental que ignoraban signos evidentes de actividad sobrenatural. Estudios culturales que descartaban los artefactos guardianes como restos anómalos de nativos americanos de significado poco claro. Solicitudes de permisos que utilizaban lenguaje técnico para ocultar el verdadero alcance de la destrucción prevista. Pero el descubrimiento más indignante fue encontrar su propio nombre mencionado en las comunicaciones corporativas. La habían estado vigilando desde la muerte de Elena, esperando a asegurarse de que no surgiera ningún nuevo guardián antes de comenzar sus operaciones. Su aislamiento tras la muerte de Thomas se había considerado una confirmación de que el linaje de los guardianes se había roto. Cometieron un error crítico, observó Silas, estudiando la cronología de las operaciones previstas. Asumieron que, sin guardianes humanos activos, los habitantes sobrenaturales serían incapaces de organizar una resistencia eficaz. No tuvieron en cuenta la posibilidad de que los propios guardianes tomaran medidas directas. Song of Deep Waters había estado trabajando con sus homólogos de toda la región para preparar precisamente esa respuesta. A través de su red, Rebecca descubrió que las comunidades de guardianes poseían capacidades que iban mucho más allá de lo que ella había presenciado hasta entonces. Podían influir en los patrones climáticos, comunicarse con la fauna y dirigirla, y cuando era necesario, interferir directamente en la tecnología y los equipos humanos. El plan que surgió durante esos 3 días era a la vez elegante y audaz. Mientras los guardianes humanos trabajaban para impugnar legalmente los permisos más críticos y reunir pruebas de las malas prácticas de las empresas, los guardianes sobrenaturales utilizarían sus habilidades para proteger los puntos fronterizos más vulnerables. Al mismo tiempo, Rebecca llevaría a cabo la ceremonia de restauración que Thomas Brennan no había podido completar, fortaleciendo toda la red y haciéndola más resistente a las perturbaciones. Pero la ceremonia requería artefactos que se habían dispersado a lo largo de las décadas desde que se rompieron los acuerdos originales. Elena había escondido el bastón de guardián en algún lugar de las montañas antes de su muerte, dejando solo pistas crípticas sobre su ubicación. Otros objetos rituales se encontraban dispersos entre las comunidades de guardianes, lo que requería coordinación y confianza entre grupos que habían estado aislados entre sí durante generaciones. Rebecca se sintió transformada por el intenso entrenamiento. El silbato de hueso se había convertido en una extensión de su conciencia, permitiéndole comunicarse no solo con guardianes individuales, sino con toda la red simultáneamente. Podía sentir la salud de las formaciones cristalinas en toda la región, percibir los patrones de tensión en el sistema fronterizo y vigilar el acercamiento de las cuadrillas corporativas con su equipo destructivo. Scout resultó invaluable durante la preparación. Sus sentidos mejorados le permitían localizar artefactos ocultos y detectar cambios sutiles en los patrones energéticos del reino de los guardianes. Más importante aún, sirvió como ancla para su identidad humana a medida que la conciencia de Rebecca se expandía para abarcar perspectivas que a veces amenazaban con abrumar su conciencia meramente humana. La ceremonia debe realizarse en el momento de mayor amenaza. Song of Deep Waters lo explicó a través de su conexión psíquica.
El ritual obtiene su poder de la tensión entre la preservación y la destrucción, lo que requiere que la red de guardianes se active por completo en respuesta al peligro inmediato. El Dr. Whitfield coordinó la respuesta humana utilizando sus credenciales científicas para plantear preguntas sobre las evaluaciones de impacto ambiental, mientras documentaba discretamente los fenómenos guardianes que podrían eventualmente respaldar los desafíos legales. Otros guardianes humanos comenzaron sutiles operaciones de sabotaje utilizando sus conocimientos locales para ralentizar las entregas de equipos y crear retrasos burocráticos. Pero todos sabían que la verdadera confrontación llegaría cuando los equipos de Tala llegaran al Valle Escondido. El calendario de la empresa indicaba que la operación comenzaría al amanecer del cuarto día, con los equipos planeando talar el bosque que rodeaba las formaciones cristalinas antes de comenzar la extracción de mineral. La noche antes de la ceremonia, Rebecca se dirigió al punto más alto del valle, donde unas piedras antiguas formaban un observatorio natural. La luna estaba oscura, pero las formaciones cristalinas proporcionaban suficiente luz para leer. Su iluminación pulsante creaba un ritmo que parecía coincidir con los latidos de su corazón. El diario de Elena, el auténtico, no los fragmentos que Thomas Brennan había dejado atrás, yacía abierto en su regazo. Song of Deep Waters había revelado su escondite en un sistema de cuevas que existía parcialmente fuera del espacio normal, accesible solo para aquellos con sangre de guardián. El diario contenía los registros detallados de Elena sobre su tutela, incluidos sus preparativos para la crisis a la que ahora se enfrentaban. Mi querida nieta, decía la última entrada, si estás leyendo esto, ha llegado el momento de que aceptes la responsabilidad para la que no pude prepararte directamente. Las corporaciones han sido pacientes, pero su asalto al reino de los guardianes llegará poco después de mi muerte. Has sido entrenada para este momento toda tu vida, aunque quizá no te hayas dado cuenta. Confía en los guardianes, confía en tus instintos. Y recuerda que los antiguos acuerdos nunca tuvieron que ver con la dominación. Tenían que ver con la colaboración entre todas las formas de conciencia que consideran estas montañas su hogar. Debajo de las palabras de Elena, escritas a mano, Rebecca reconoció la letra de Thomas Brennan en un mensaje final. La ceremonia requiere sacrificio, pero no de vida, sino de aislamiento. Servir como guardián es aceptar que nunca volverás a ser completamente humano ni completamente guardián, sino algo intermedio. Considera cuidadosamente si puedes soportar esta carga. Rebecca cerró el diario y miró hacia el valle, donde las luces de los guardianes se movían entre los árboles en preparación para la confrontación del día siguiente. Pensó en su tranquila vida antes de la aparición del ciervo, en sus planes de una jubilación pacífica en las montañas, en las sencillas rutinas que habían estructurado sus días desde la muerte de Thomas. Todo eso terminaría mañana. Tanto si la ceremonia tenía éxito como si fracasaba, nunca podría volver a ignorar la existencia del reino de los guardianes. Pasaría el resto de su vida sirviendo de puente entre dos mundos, cargando con responsabilidades que la mayoría de los humanos no podían comprender y secretos que nunca podrían compartirse por completo. Pero mientras veía a Song of Deep Waters acercarse a través del bosque iluminado por la luna, flanqueado por docenas de otros guardianes que se reunían para la confrontación final, Rebecca sintió un sentido de propósito que había estado ausente en su vida desde la muerte de Thomas. Elena tenía razón. Se había preparado para este momento a través de cada decisión que había tomado, cada habilidad que había desarrollado, cada año tranquilo, dedicado a aprender a escuchar la voz del bosque. Mañana descubriremos si somos lo suficientemente fuertes, le dijo a Scout, que se apretó contra su costado con lealtad inquebrantable. O salvamos este lugar, o caemos luchando por algo que vale la pena proteger. El amanecer estaba a solo unas horas, y con él llegaría el mayor desafío al que se había enfrentado el reino de los guardianes en más de un siglo. Rebecca reunió los instrumentos rituales a su alrededor y comenzó las meditaciones preliminares que prepararían su conciencia para la ceremonia que se avecinaba. El destino de todo un mundo oculto pronto estaría en sus manos. El sonido de las motosierras llegó al valle oculto justo antes del amanecer. Su rugido mecánico, una violenta intrusión en el espacio sagrado que durante siglos solo había conocido los sonidos de la naturaleza. Rebecca se situó en el centro del círculo de piedras, rodeada por las 7 piedras rituales que Song of Deep Waters le había ayudado a alinear según el patrón preciso que aparecía en el diario de Elena.
Cada piedra vibraba con energía, conectada a puntos fronterizos a lo largo de la cordillera, donde otros guardianes humanos realizaban simultáneamente sus partes de la ceremonia. A través del silbato de hueso, Rebecca podía sentir su presencia. La mujer marcadora de la costa comenzaba el ritual del océano. El leñador de Oregón, activando las protecciones de los bosques antiguos, y otros miembros de la red sumando su poder al esfuerzo colectivo. Scout recorría el perímetro del círculo, con el pelo erizado, pero controlando su comportamiento. Los perros guardianes tenían su propio papel en la ceremonia, sirviendo de anclas para garantizar que sus compañeros humanos no se perdieran por completo en las energías sobrenaturales que estaban canalizando. El enorme ciervo se encontraba en el extremo oriental del valle, donde el sonido de la destrucción se acercaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Sus cuernos reflejaban los primeros rayos de sol que se filtraban a través del dosel, y Rebecca podía ver la tensión en cada línea de su poderoso cuerpo. Song of Deep Waters y docenas de otros guardianes habían tomado posiciones en todo el bosque, listos para defender su reino mediante métodos que desafiarían la comprensión humana de las leyes naturales. La voz del Dr. Whitfield crepitaba a través del clip de radio del cinturón de Rebecca. Las órdenes judiciales están en vigor, pero los equipos las están ignorando. Ahora están atravesando el perímetro exterior, a unos 800 metros de tu posición. He documentado todo para los recursos judiciales, pero necesitamos ganar más tiempo. Rebecca se llevó el silbato de hueso a los labios y comenzó la secuencia inicial que Elena había descrito con meticuloso detalle en su diario. Las notas que surgieron no eran exactamente música ni habla, sino algo que resonaba con las frecuencias más profundas de la propia tierra. Las formaciones cristalinas de todo el valle respondieron de inmediato, intensificando su luz hasta que todo el espacio brilló con una iluminación etérea. El ritual requería una sincronización precisa y una concentración absoluta. Mientras Rebecca tocaba los movimientos iniciales, sintió que su conciencia se expandía más allá de los límites de su mente individual. A través de la Red Guardian, experimentó los efectos de la ceremonia en cientos de kilómetros cuadrados. Las piedras fronterizas despertaban tras décadas de letargo. Las formaciones cristalinas latían con energía renovada. Las comunidades guardianes salían de su escondite para asumir un papel activo en la protección de sus territorios. Pero las cuadrillas corporativas no se retiraban. A través de los sentidos mejorados de Song of Deep Waters, Rebecca fue testigo de la destrucción que se acercaba al borde del valle. Árboles gigantescos que habían permanecido en pie durante siglos caían bajo el ataque de la maquinaria industrial. Sus gritos de muerte resonaban en el reino de los guardianes como gritos de agonía. Los ciervos emitieron un sonido que no necesitaba traducción, una llamada a la batalla que resonó en todos los guardianes de la región. Rebecca observó con asombro cómo el propio bosque comenzaba a responder. Los árboles que parecían pasivos se convirtieron de repente en participantes activos en su propia defensa. Las ramas se extendían para enredar la maquinaria. Las raíces se levantaban de la tierra para hacer tropezar a los trabajadores que avanzaban. La fauna salvaje salía de los bosques profundos en cantidades que desafiaban las densidades de población naturales. Los osos salieron de la hibernación semanas antes de lo habitual. Los lobos aparecieron donde no se habían visto en décadas, y las águilas volaban en círculos sobre sus cabezas en formaciones que bloqueaban el sol. Pero no se trataba de animales normales. Se movían con la coordinación propia de una unidad militar. Cada especie desempeñaba su papel en una estrategia de defensa que trascendía los instintos de supervivencia individuales. El ruido de las motosierras se detuvo abruptamente, sustituido por gritos de confusión y miedo de los equipos de tala. A través de la radio del Dr. Whitfield, Rebecca oyó el pánico en sus voces cuando los equipos fallaron misteriosamente y los caminos forestales familiares de repente conducían en direcciones que no tenían sentido geográfico. Las brújulas están girando. Se oyó una voz a través de la estática. El GPS nos muestra en 3 ubicaciones diferentes simultáneamente. Y los árboles, algo pasa con los árboles. Se mueven cuando no hay viento. Rebecca sintió que la primera fase del ritual llegaba a su fin cuando la red de guardianes se activó por completo. El sistema de límites que se había ido debilitando durante décadas de repente se llenó de poder, creando una barrera protectora alrededor de los lugares más sagrados
que sería prácticamente imposible de penetrar para los equipos corporativos. Pero podía sentir que la canción de las aguas profundas y los demás guardianes estaban pagando un precio terrible por esta confrontación directa con la tecnología humana. Cada acto de intervención sobrenatural drenaba la energía de seres que ya se habían debilitado por años de degradación de los límites. La magnífica forma del ciervo parecía de alguna manera disminuida, y varios de los guardianes más pequeños ya se habían retirado más profundamente en el valle para conservar sus fuerzas restantes. La ceremonia estaba funcionando, pero no era suficiente. El asalto corporativo era demasiado masivo. Estaba demasiado bien financiado y protegido legalmente como para detenerlo solo con confusión y fallos en los equipos. Rebecca se dio cuenta de que la segunda fase del ritual, la parte que le exigía arriesgarlo todo, se había vuelto inevitable. Rebecca se trasladó al centro del círculo de piedras, donde la formación cristalina más grande pulsaba con una luz que parecía provenir del propio núcleo de la Tierra. Este era el momento del que le había advertido el diario de Elena, el punto en el que tendría que elegir entre sus limitaciones humanas y las responsabilidades ilimitadas de la tutela completa. El corazón del bosque, como lo llamaba Song of Deep Waters, era más que un simple cristal. Era el punto focal de toda la energía protectora de la región, un conducto vivo entre el mundo físico y el sobrenatural que requería una mente consciente para canalizar su poder de forma segura. Al tocarlo, obtendría la capacidad de restaurar permanentemente la red de límites, pero el contacto también ataría su conciencia al reino de los guardianes de una forma que nunca podría deshacerse. Scout se acercó y se apretó contra sus piernas. De alguna manera, sintiendo la magnitud de lo que estaba a punto de intentar, Rebecca se arrodilló y le rascó detrás de las orejas, sintiéndose reconfortada por su presencia tranquilizadora. «Si esto sale mal», le susurró, «busca al Dr. Whitfield, él te cuidará». La radio crepitaba con voces urgentes mientras los equipos de Tala se reagrupaban para otro asalto. Los supervisores de la empresa exigían a sus trabajadores que ignoraran los fenómenos naturales y continuaran con sus tareas. Se estaba trayendo maquinaria pesada de otros lugares y ella oyó referencias a métodos de extracción poco convencionales que le helaban la sangre. A través de la red The Guardian, Rebecca sintió que Song of Deep Waters se acercaba al momento de agotamiento total. Los esfuerzos de la sierva por coordinar la defensa del bosque estaban consumiendo lo último de su antigua fuerza. Sin una intervención inmediata, la protectora más poderosa del reino de los guardianes desaparecería para siempre del mundo físico. Rebecca colocó las manos sobre el corazón del bosque. La superficie cristalina estaba cálida como la piel viva, y en el momento en que sus palmas entraron en contacto, una energía recorrió su cuerpo con una intensidad tal que amenazó con detener su corazón. Sintió que su conciencia explotaba hacia afuera. De repente se dio cuenta de cada guardián, cada formación cristalina, cada piedra fronteriza a lo largo de miles de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. Pero más que conciencia, ganó la capacidad de actuar a través de toda la red simultáneamente. A través de su conciencia expandida, Rebecca llegó a cada pieza de equipo corporativo que amenazaba el reino guardián. Las motosierras se apagaron cuando sus motores se detuvieron. Las excavadoras se hundieron en el suelo, que se volvió inexplicablemente blando bajo su peso. Los camiones encontraron que sus sistemas GPS los llevaban hacia adentro. Círculos interminables a través de caminos forestales que se reorganizaban con cada giro. Las piedras fronterizas que habían estado agrietándose y fallando durante décadas, de repente ardieron con un poder renovado, creando una barrera invisible que confundía y desorientaba a cualquiera que se acercara con intenciones destructivas. Las formaciones cristalinas de toda la región sincronizaron su producción de energía, estableciendo una resonancia armónica que fortalecería el reino de los guardianes durante generaciones. Pero el esfuerzo estaba consumiendo la identidad humana de Rebecca como el fuego consume la madera seca. Sentía que comenzaba a disolverse en la vasta red de la conciencia guardiana. Sus pensamientos y recuerdos individuales se volvían indistinguibles de la conciencia colectiva de los seres que habían existido desde que las montañas eran jóvenes exploradoras. Bark penetró en la abrumadora cascada de sensaciones, y su voz familiar sirvió de ancla para su yo humano. A través de su vínculo, ella sintió su lealtad y confianza absolutas,
Su certeza de que ella encontraría el camino de regreso a él, sin importar cuán lejos viajara su conciencia. Utilizando esa conexión como salvavidas, Rebecca comenzó el delicado proceso de retirarse de la fusión total con el corazón del bosque, manteniendo al mismo tiempo el contacto suficiente para completar la restauración de los límites. La técnica le exigía existir simultáneamente en la conciencia humana y en la de guardiana, un estado que el diario de Elena había descrito como caminar entre mundos. La sensación era indescriptible. Parte de su conciencia permanecía firmemente arraigada en su cuerpo físico, consciente del calor de Scout contra sus piernas y del aire frío de la montaña en su piel. Pero otra parte de su conciencia se extendía ahora de forma permanente por toda la red de guardianes, capaz de supervisar el estado de los sistemas fronterizos y responder a futuras amenazas con habilidades sobrenaturales. A través de esta doble conciencia, Rebecca fue testigo de la retirada definitiva del equipo de Tala, debido a fallos en el equipo que no podían explicar y a unas condiciones del bosque que violaban todas las leyes naturales que conocían. Los supervisores de la empresa se vieron obligados a suspender las operaciones en espera de una nueva evaluación medioambiental. Las impugnaciones legales de Dr. Whitfield cobraron de repente fuerza, respaldadas por pruebas documentadas de fenómenos que exigían una investigación científica. Song of Deep Waters se acercó al círculo de piedras. Su magnífica forma irradiaba ahora una vitalidad renovada, ya que la red fronteriza restaurada canalizaba energía fresca a través de su antiguo ser. Los ojos de la sierva se encontraron con los de Rebecca, y en ese momento, Rebecca comprendió que había tenido un éxito que superaba sus mayores esperanzas. El reino de los guardianes no solo estaba protegido, sino que era más fuerte que en más de un siglo. La red de piedras fronterizas y formaciones cristalinas formaba ahora un sistema integrado que podía adaptarse a futuras amenazas, al tiempo que mantenía el delicado equilibrio entre la civilización humana y la naturaleza sobrenatural. Pero la victoria había llegado al precio que Rebecca siempre había sabido que requeriría. Ya no era completamente humana, ya no era capaz de vivir una vida sencilla y aislada en su cabaña de la montaña. Ahora era el puente entre mundos que Elena había sido antes que ella, con responsabilidades que darían forma al resto de su existencia. Una vez pasada la crisis inmediata, Rebecca retiró lentamente sus manos del corazón del bosque y su conciencia se acomodó a su nueva configuración. Seguía siendo ella misma, pero también era algo más, una guardiana de antiguos acuerdos, una protectora de reinos que existían más allá de la percepción humana ordinaria. 6 meses después, Rebecca estaba de pie bajo la luz del sol matutino, fuera de su cabaña, observando a Scout perseguir a una ardilla por la maleza con el entusiasmo ilimitado de un perro que entendía que el bosque volvía a ser seguro. Las batallas legales habían tardado meses en resolverse, pero la documentación del Dr. Whitfield sobre los inusuales fenómenos medioambientales había llevado finalmente a que toda la región fuera designada como área silvestre protegida, poniendo fin de forma efectiva a cualquier posibilidad de explotación corporativa en el futuro. La transformación en la vida cotidiana de Rebecca había sido profunda, pero no desagradable. Su mayor conciencia le permitía supervisar la salud de las comunidades guardianas de todo el noroeste del Pacífico y encontraba una profunda satisfacción en mantener la red de fronteras que mantenía el equilibrio entre el mundo humano y el sobrenatural. La responsabilidad era enorme, pero también tenía un propósito que su jubilación nunca había tenido. Silas Creek llegó a su reunión semanal con la bolsa de cuero que contenía los registros de su abuelo y la creciente colección de documentos que habían recopilado sobre las comunidades guardianas de toda América del Norte. Su investigación había revelado que la red se extendía mucho más allá del noroeste del Pacífico, con guardianes activos que mantenían antiguos acuerdos en lugares que iban desde los montes Apalaches hasta las montañas rocosas canadienses. Carta del guardián Maca, dijo Silas, acomodándose en la mecedora junto a ella en el porche delantero. Los límites costeros son más fuertes de lo que han sido en décadas. Ha encontrado 3 nuevas familias dispuestas a aprender los protocolos tradicionales. Rebecca sonrió, sintiendo la verdad de esas palabras a través de su conexión con la red. La exitosa defensa del Valle Oculto había inspirado a los guardianes de toda la región a salir de su escondite y comenzar a entrenar a nuevos guardianes.
Los antiguos acuerdos no solo se habían restaurado, sino que se estaban ampliando a medida que más humanos aprendían a trabajar con los habitantes sobrenaturales de los lugares salvajes. El informe trimestral del Dr. Whitfield yacía abierto en su regazo, documentando la notable recuperación ecológica que había seguido a la restauración de los límites. Las poblaciones de fauna silvestre en las áreas protegidas prosperaban más allá de todas las predicciones científicas, y varias especies que se creían extintas localmente habían reaparecido misteriosamente. Las formaciones cristalinas ahora eran más grandes y numerosas, creando nuevos puntos de anclaje para el sistema de límites que garantizarían su estabilidad para las generaciones venideras. Pero el cambio más significativo se produjo en la propia Rebecca. La mujer que antes había vivido en un tranquilo aislamiento, ahora servía de centro de comunicación entre las comunidades guardianas. Coordinaba las respuestas a las amenazas medioambientales y ayudaba a negociar nuevos acuerdos a medida que la civilización humana seguía expandiéndose hacia territorios anteriormente salvajes. Scout subió los escalones del porche y se acomodó a sus pies. Su pelaje brillaba con salud y sus ojos resplandecían con una inteligencia que iba más allá de la conciencia canina normal. Los perros guardianes también se habían visto afectados por la restauración de los límites, desarrollando habilidades mejoradas que los convertían en compañeros aún más eficaces para sus compañeros humanos. A veces me pregunto qué pensaría Thomas de todo esto, dijo Rebecca, pasando los dedos por las marcas metálicas de su viejo bastón. Él siempre decía que las montañas guardaban más secretos de lo que la mayoría de la gente sospechaba. Silas se rió entre dientes. Algo me dice que sabía más de lo que dejaba entrever. Tu cabaña está muy cerca de la línea fronteriza principal como para que sea una coincidencia. Rebecca también se había preguntado eso. En el mes transcurrido desde la ceremonia, había descubierto varios artefactos escondidos en su propiedad, piedras talladas y marcadores metálicos que sugerían que Thomas era consciente de la existencia del reino guardián, aunque nunca lo hubiera mencionado directamente. Quizás la había estado preparando para esta responsabilidad sin que ninguno de los dos comprendiera del todo lo que se avecinaba. Un movimiento en el borde del bosque llamó su atención y sonrió cuando Song of Deep Waters salió de entre los árboles. Las visitas diarias del ciervo se habían convertido en una rutina muy apreciada. Un momento para compartir información sobre el estado de la red y planificar respuestas a nuevos retos. Pero más que eso, se habían convertido en una amistad genuina entre seres que existían en reinos diferentes, pero compartían un propósito común. El ciervo se acercó al porche y emitió el suave sonido que Rebecca ahora entendía como un saludo de profundo afecto. A través de su conexión, sintió la satisfacción de Song of Deep Water por la forma en que el reino guardián se había estabilizado y fortalecido. La forma del antiguo ser era ahora más sólida. Su presencia en el mundo físico ya no dependía de medidas desesperadas para mantener fronteras que se desmoronaban. La nueva plántula está creciendo bien, dijo Rebecca en voz alta, sabiendo que Song of Deep Waters entendería la referencia. Donde la sangre de Rebecca había tocado la tierra durante la ceremonia, había brotado un pequeño árbol, no exactamente de ninguna especie conocida por la ciencia, sino algo que salvaba la distancia entre la flora ordinaria y la luz viva del reino guardián. El Dr. Whitfield estaba fascinado por las propiedades únicas de la planta, y varias universidades habían expresado su interés en estudiarla una vez que madurara. A medida que el sol subía, Rebecca se preparaba para su viaje semanal al Valle Oculto, donde realizaría los rituales de mantenimiento que mantenían la red de fronteras funcionando sin problemas. Era un trabajo que requería tanto su conocimiento humano como sus habilidades de guardiana. Una síntesis perfecta de los dos mundos en los que ahora habitaba. Scout se levantó con entusiasmo mientras recogía su mochila, y Song of Deep Waters dio un paso atrás para dejarles paso. El ciervo las acompañaría como siempre, sirviendo de guía y protector durante sus viajes a través de reinos que existían más allá de la geografía ordinaria. De pie en su porche, contemplando las montañas que albergaban maravillas que la mayoría de los humanos nunca sospechaban, Rebecca sintió una profunda sensación de plenitud. Había encontrado su verdadera vocación en la vida, descubierto propósitos que daban sentido a cada día y la conectaban con algo mucho más grande que su existencia individual. El bosque la llamaba con voces que cantaban antiguos acuerdos renovados y futuros brillantes llenos de posibilidades. Rebecca se echó la mochila al hombro,
chasqueó la lengua para que el explorador la siguiera y salió del porche a un mundo en el que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural había recuperado su equilibrio adecuado. Detrás de ellos, las marcas metálicas del bastón de Thomas reflejaban la luz de la mañana. Cada pequeña placa de latón reflejaba el sol como diminutos faros que marcaban el camino que habían recorrido juntos para llegar a este momento de paz.